está Vamos pendiente. a dar la bienvenida a Mesías Guevara, congresista de la República, presidente de la comisión que investiga el caso Ancash, ¿no? Alberto, buenos ¿Cómo días. está? Augusto, Luis. Muy buenos Congresista, días. buenos días. Congresista, Lucho Yatas. estamos con el congresista Cristóbal Yatas justamente viendo el escenario. El escenario es, no sé cómo describirlo, la verdad, se me resulta bien difícil, ¿eh? Pero el escenario es medio complejo, porque mire, ya le faltan 10 meses a este gobierno, nada más, 10 meses. Y se tienen que convocar elecciones. El escenario al interior del país, no hay partidos políticos, no se sienten los partidos políticos. Nosotros hablamos con un corresponsal, le pregunto, ¿y qué hace Acción Popular? Acción Popular ni la lámpara se me han dicho, o sea, no, es lo que yo le digo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y encima tenemos un fenómeno al niño que se viene con todo, ¿no? Una situación económica que todavía no se ha reactivado, una inseguridad ciudadana cada vez más peligrosa. Entonces hay una serie de fenómenos en un proceso electoral bastante singular. Creo que va a ser bastante singular. Ojalá que no sea agresivo, pero va a ser bastante singular. ¿Qué lectura tiene usted al respecto? Bueno, en primer lugar, Alberto, para decirte que la lámpara sí se ven todos los días. El agricultor, el campesino, Bueno, todo el mundo usa la lámpara. Yo me refería a O la Acción palana, Popular, como se conoce en otros lugares. Sí. Por lo tanto, siempre estamos presentes. En lo que se refiere al tema relacionado en la coyuntura política, la verdad que sí es muy preocupante. Sobre todo que las principales, digamos, fuerzas políticas que aparentemente están liderando las encuestas están dentro de sospechas de corrupción. Todos, los cuatro. El señor PPK, no solamente por su tema relacionado con su pasaporte, sino porque la interoceánica en la que dio 2.000 millones de dólares sin analizar la rentabilidad. Por otro lado está el señor Alejandro Toledo en el caso de Coteva, el señor Alan García con sus narcondultos, ahora el tema de Oropesa, la señora Fujimori, que no se saca del karma que lamentablemente tiene por sus familias. Por ejemplo, así como ellos exigían que se capture a Oropesa, ellos deben exigir también que se capture a Rosa Fujimori, al mismo Aritomi, no, y al propio Malca. El general Malca, que está en México, sabemos todo que está en México, pero sin embargo no se captura. Yo creo que esta campaña va a ser bastante agresiva, bastante violenta. ¿Cree que va a ser agresiva? Sí, va a ser muy. Incluso yo creo que los candidatos presidenciales, sobre todo estos cuatro, en lugar de estar andando con sus propuestas, van a andar con su ventilador. Es decir, arrojando lo que sea contra su competidor, contra todo lo que significa. Y eso es muy lamentable porque estamos distrayéndonos de lo que es la esencia, que es la que son las propuestas que deben darse directas. Por otro lado, fíjate que incluso no solamente los candidatos, sino, por ejemplo, a mí me llama porosamente la atención leer acá en un diario de circulación nacional a un magistrado, como el señor Villestey, hablando de política. La verdad que ya esto ya linda ya todo lo surrealista, porque un magistrado es para que administre de justicia de manera imparcial. Todo está de cabeza. ¿Perdón? Creo que todo está de cabeza. Periodistas que compran información. Correcto. Es decir, y un magistrado hablando de golpe de Estado porque entre nosotros los sábanas, periodistas ¿no? acá no ganamos mucho, pero los extorsionadores están pensando en que nosotros podemos sacar $30.000 del bolsillo tan fácilmente. Bueno, igual que los Cualquier día van a congresistas tampoco ganamos extorsionar. mucho. Acá está Cualquier día van a Lucho empezar con Yatas, los periodistas y nosotros no ganamos. Nosotros ganamos el chequecito del mes. Fíjate, mira, para terminar con esa parte de mi participación, a mí sí me da poderosamente la atención que un magistrado diga, vivimos en un golpe de Estado entre sábanas. ¿Qué es eso? Por favor, no, un magistrado no puede tener esa magistrada. Si yo fuera del Partido Nacionalista, tomaría acción de manera inmediata, ¿no? Además, como magistrado tiene que saber cuáles son sus alcances y sus limitaciones, ¿no? O sea, Y eso ya, él más bien está violando el Estado de Derecho en nuestro país, porque debe guardar la compostura, las formas, y no me venga a decir que es confrontacional, que no venga a decir que es su ímpetu. Oiga, tiene que guardar las formas. Hay un marco de la Constitución. Usted mismo no le hizo caso. No, a mí no, sino al Congreso. Al Congreso. Lo que pasa es que de alguna manera buscan que le respondan, ¿no? Y entonces ahí crear otra situación. Es un poco... Hay manera de responderle ahí el congresista opinión Yatas de es congresista miembro de la Yatas Comisión de Constitución y él sabe qué manera de responderle a este señor. Bueno, por lo menos el Consejo Nacional de la Magistratura también ya dio un primer paso y dice que los magistrados no pueden tener ninguna tendencia política, ¿no? Y eso se va a chequear escrupulosamente. Esperemos que de alguna manera empiece a corregir estas pequeñas distorsiones, si no grandes, para el futuro, ¿no? Pero aquí hay un hecho que también hay que insistir, mira. La militancia política de un magistrado está prohibido desde hace
muchas décadas, ¿no? Entonces, el Consejo Nacional Magistrado no va a salir y va a decir que es una novedad ese tema, ¿no? El problema es que las instituciones tutelares en el país, Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo Nacional, Contraloría, desgraciadamente, con las excepciones, por supuesto, no han cumplido su rol que esté en la ley. Entonces, ahí hay un tema que preocupa porque es parte de todo un eslabón donde todos tienen responsabilidades y eso. Ahora, lo que sucede como experiencia importante en el Parlamento, pero yo he podido llegar a una conclusión que el Parlamento también confunde sus atribuciones. Bueno, dicen que es un foro político correcto. Pero en cuanto a la acción de fiscalización que me diga el Parlamento, bueno, ¿cuál es así el hecho emblemático? Porque todo se queda pues en comisiones y en fin. Entonces, por eso yo decía, cómo hacer una reingeniería donde se sometan los propios interesados. Entonces hay un tema. Pero bueno, en verdad lo que sucede en el país es una preocupación constante, viene ya, yo diría que hay un colapso de un régimen, pero creo también hay muchas voces, ¿no?, de que buscan ir mejorando este tema y creo que ahí hay una esperanza vigente, porque hay personalidades, ciudadanos muy importantes que le ponen la pausa al asunto. Entonces, en verdad, hablar de un partido, hablar de la forma como se hace en el país es una gran falencia, pero hay organizaciones que estamos construyendo. Es difícil, pues, ¿no? Porque esa degeneración de haber eliminado o que decir que la política es peligroso es un grave daño, porque yo decía, ¿no? Los partidos políticos son las instituciones fundamentales en un Estado de Derecho. Entonces, eso tenemos que ir construyendo, pero entiendo los que hacemos política y los que aún creemos en la necesidad de esto, es parte de un trabajo que es constante, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con esa famosa, qué hacemos esa famosa frasecita del político tradicional? Se acuñó en el Fujimorato, ¿no? Lo que pasa, fíjate que ahí hay que ser claros, ¿no? Por ejemplo, una cosa es el político tradicional y otra cosa es el partido tradicional. El político tradicional es efectivamente aquellas personas que hacen la política comprando conciencias con el famoso pisco y la botifarra que se acuñó en la década de los 50, donde ahí prácticamente compraban la conciencia y por lo tanto ahora se ha redituado o reeditado este tema, pero con mayor uso de la tecnología, con mayores recursos, porque ya no solamente usan el pisco y la butifarra, sino hacen grandes regalos, hacen grandes comparsas, y por supuesto ahí, por ejemplo, en el Congreso de la República, ahora estamos debatiendo para que no hayan regalos, para que no hayan, digamos, nada de dádivas, y ese es un debate que mañana debe continuar, el jueves debe de continuar en el Congreso de la República. Y por otro lado también está el tema relacionado de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales sí son, ahí se equivocan cuando quieren utilizarlo de manera peyorativa, porque hay tradición democrática, hay tradición de respeto a los fundamentales, derechos fundamentales de las personas, de la institucionalidad. En el caso de Acción Popular sí nos consideramos un partido tradicional, pero en ese sentido, un partido que respeta la tradición democrática. Le voy a hacer la pregunta que le hice hace un instante a nuestro amigo Cristóbal Yatas. Si usted en este momento tuviera la oportunidad de liderar parte importante del Congreso, sabiendo que faltan 10 meses, ¿qué iniciativa tomaría usted para que de alguna u otra manera captar la atención de la opinión pública, ¿no?, de que hay un proceso en curso, un proceso en marcha que tiene que ser tranquilo, porque ya estamos adelantando que va a ser salvaje, que va a ser duro, que entonces a cualquiera le aterra? Imagínense, ahora con tanta violencia, con tantas granadas en la calle, es decir, hasta la política puede verse afectada, ¿eh? Cuidado, hay que estar muy atentos, porque cualquier sicario se le ocurre ir a ofrecerle a un contendor político, ¿no? Oye, a tu rival te lo saco del camino, no te preocupes. Ya pasó, ¿no? Y ya pasó. Entonces, mire la situación tan grave en la que estamos. Bueno, lo que deberíamos de privilegiar es en realidad el diálogo. Incluso Pedro Cateriano ya lo adelantó, el propio Iberico lo ha cogido el guante, a mí me parece muy importante. Nosotros como Acción Popular hemos siempre estado prestos al diálogo y por supuesto que sea un diálogo constructivo. Un diálogo, un espacio donde genere consensos. Y en estos momentos lo que tenemos que buscar un consenso prioritario, creo yo, es precisamente la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ese debe ser en estos momentos el punto prioritario
que todos debemos de tener. Pero fíjate, una lucha, pero de manera real, contundente. No podemos ya analizar desde el punto de vista, buscar aristas sociológicas, antropológicas, ya directamente hechos concretos. Hechos concretos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el primer punto es el tema relacionado de reestructurar la Policía Nacional. El otro tema es buscar la participación ciudadana a través de las juntas vecinales, rondas campesinas, rondas urbanas. Todo eso tenemos que Pero, ser hechos como decís, concretos. cuando eso ocurre, inmediatamente los sectores políticos empiezan a fantasear. Mire, Por eso te a mí digo me ha que no. sorprendido mucho, porque considero que muchos políticos que están en el Congreso tienen la expertise, que el presidente se declara la orden de inamovilidad y los políticos no entienden qué cosa es la inamovilidad. Entonces ya ha salido un director de un medio a decir, esto es la antesala de un golpe de Estado. El otro sale, oiga, eso me parece Bueno, prácticamente inmaduro. no todos los políticos, Yo lo mi digo estimado porque Alberto, quienes ¿eh? conocemos durante tantos años los procesos políticos, no es así, pues. No, pero no es todos los así. políticos, no, algunos políticos. No, pero algunos la gran periodistas. mayoría, ese día que se dio, No, todo el mundo temblaba. no, Decía, no, a mí me no. llamaban para preguntarme, oye, en el Fuerte Rima, ¿cómo está la cosa? Tranquila, hermano, los tanques ahí tan tranquilos. A mí me llamaron y yo dije que estaba de acuerdo porque era rutina, es un tema rutinario. Pero Sí. ¿cómo hace rutina? Tan lleno de miedo, ¿qué no, pasa? no, digo, era rutinario lo que decía las Fuerzas Armadas. Mira, se lo juro. 3 llamadas recibí, porque como yo he sido profesor en la escuela de guerra, entonces Porque me llamaban, me decían, oye, ¿qué sabes, hermano, del Pensaba Fuerte que- Rima? yo Y pensé que te llamaban porque pensabas que tú eras que lideraba el golpe de Estado. No, ¿quién es el golpe de Estado? Yo le digo, oye, ¿tú cuántos años tienes en la política? Pero ¿hay algún dato, hermano? Oye, pero tú sabes lo que significa orden de movilidad para hacer un inventario. Y así fue la orden de comando, orden de inventario, y nadie se mueve de su puesto. Así es. Eso fue. Sin embargo, hasta el director de un diario, ¿no? Ha escrito sobre el libro verde y todo lo demás. Eso ya, pues, No, es ya es fantasía. surrealista, ya son surrealistas. Totalmente. Y eso le hace daño a la democracia, Claro, la democracia. la estabilidad política del país. Así es. Bueno, juega mucho la imaginación también. Sí, aquí, ¿no? pues. Sí, pues, pero está tampoco claro. podemos estar así. Bueno, gracias, congresista.